Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos aquellos que del otro lado están viéndome a mí, al señor Mateo Soria y a Luis Hamilton tirado atrás mío en un sillón. Y a los que no nos están viendo en este momento, si no nos están escuchando también, sean más que bienvenidos a un nuevo episodio de Virtual Safety Car, este podcast que hacemos con mucho cariño, con mucho amor y con algo de dedicación para todos ustedes, para que estén informados de todo lo que se viene en la Fórmula 1, todo lo que pasó en la Fórmula 1. Pero estoy hablando demasiado y no he presentado todavía a mi compañero, mi colega, mi amigo personal, Mateo. ¿Cómo estás? Sí, y te faltó decir con un poquito de pasión. Eso también que tratamos de ponerle siempre a todos los capítulos. Yo estoy muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy, muy bien. ¿Te lo Habiendo preguntaron hoy? ¿Hoy te disfrutado. preguntaron cómo estás? Sí, ¿sabes que sí? Ah, bueno. Hoy tuve terapia. Era para corroborar. Hoy tuve terapia, entonces me pregunto cómo estaba, pero. Uy, claro, pero... Uy, No, mierda. bueno, no Toqué un le tema puedo sensible, decir toqué otra un tema cosa. sensible. No, le dije que estaba muy bien porque había visto un carrerón. Estaba triste porque pobre Piastri había perdido el liderato, pero bueno. Ey, se viene re lindo el fin de temporada, ¿eh? No nos podemos quejar porque está Sí, creo que es así. mejor de lo que esperábamos. Cuando decíamos que queríamos llegar a Abu Dhabi con un campeonato parejo, lo decíamos también más como un deseo, me parece que como una posibilidad, porque hacía algunas fechas veíamos directamente a Piastri prácticamente saliendo campeón. Tenían que pasar muchas cosas para que pierda el liderazgo, cosas que vienen pasando y que también me llaman un poquito la atención. No termino de entender del todo qué es lo que está pasando, porque, por ejemplo, cuando McLaren tenía el mejor auto, Piastri lograba sacarle diferencia a su compañero de equipo. Ahora que no está tan marcado cuál es el mejor auto, a Piastri le está costando más encontrarle la vuelta y es Norris el que está sacándole mejor partido al auto. Entonces no termino de entender bien si es que Piastri simplemente es bueno si tiene un buen auto o si hay algo más que le está jugando en contra. Porque la presión no creo que sea. Lo hemos visto resolver situaciones difíciles a Piastri y parece un hombre de hielo, básicamente. Entonces, hay un par de cositas dándome vueltas que no termino de entender del todo. Sí, te respondo, voy por en orden. Primero que todo, cuando dijiste esperábamos un fin de semana parejo, fin de semana, perdón, un fin de temporada parejo, esperábamos un fin de o sea, deseábamos un fin de temporada parejo entre dos. Y ahora Claro, es entre tres. es entre tres, Está bien, sí. no igualmente parejo, pero hay una posibilidad y de repente es como, epa. eh, Piensen que todavía nos quedan 4 carreras, dos de ellas con sprint. O sea, estamos hablando de 116 puntos todavía quedan en discusión, digamos. No es poco, no es poco. Sí, claro. Em, pero bueno, volviendo a la circunstancia de Piastri y el mejor auto y Norris, yo creo que así como en algún momento Verstappen el auto no le estaban dando, no le estaban encontrando la vuelta, y ahora está encontrando el auto de vuelta, al principio lo tuvo, después lo perdió, ahora lo volvió a encontrar, como que hay una parte de sacar el rendimiento del auto incluso cuando el auto no está en el mejor momento y esas cuestiones. Creo que a McLaren le pasó algo parecido en donde ellos hicieron un desarrollo del auto que terminó favoreciendo a Norris. Ok. Dicho eso, Red Bull hizo más desarrollo del auto. Yo creo que lo que pasó fue más o menos lo siguiente. Arrancaron, al principio de año arrancaron parejo, digamos, con el Red Bull de Verstappen medio al nivel de los McLaren, más o menos, ponele. En algún momento los McLaren empezaron a subir con un auto muy al nivel de Piastri y Norris, obviamente manejándolo muy bien también, como segundo piloto de campeonato, porque la verdad venía muy bien también, pero Sí. Piastri más sólido. Empezó a crecer, empezó a crecer. En un momento Red Bull logró como estar un poquito ahí más o menos. En un momento McLaren mejora el auto para a nivel Norris, digamos. Mejora el auto para Norris. Obviamente no creo que esto haya sido buscado, creo que simplemente Arbitrario, por claro. cosas como se dieron. Sí, no fue tipo, che, jodámosle la vida a Piastri haciendo estos Claro, para cambios que favorecer favorecen a a... Norris. Está No, bien, sí. creo que fue más una cuestión de fueron encontrando rendimiento y hicieron que el auto hoy tenga un rendimiento que lo ayuda más a Norris que a Piastri.
En ese momento dijeron, bueno, se acabó, listo, ya está, somos campeones de constructores, o un poco antes, ya está, listo. Y Red Bull siguió despacito, 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 y llegó hoy, en mi opinión, por encima de McLaren. Por poquito, sí, por poquito, pero hoy para mí el Red Bull en mano de Verstappen es mejor em, que los McLaren, que el McLaren como auto. Claro, pero ¿Cuánto? no Min. sé, es que también es algo que me hace ruido porque Norris está teniendo muy buenos resultados y ya no es simplemente una cosa de que, bueno, Verstappen se metió en la lucha. Es una cosa de que, no sé, por ejemplo, sale primero Norris. En el medio está metido Verstappen, en el medio están metidas las Ferraris, en el medio están metidos los Mercedes y después de ese pelotón viene Piastri. Sí, yo creo que también Piastri está con un bajón de rendimiento de él. Algo propio, Yo creo que hay un claro, tema, sí. sí, yo creo que hay un tema psicológico donde él siente que el equipo le suelta la mano, por ahí se siente por ahí enojado, molesto, el tema de cuando Zac Brown le habla y le felicita en Singapur, creo que es, y Piastri le cierra la radio. Creo que eso son muestras de una persona que está con mucho estrés y está sufriéndola. Y hoy por hoy, en este momento, Norris, tal vez por la experiencia, tal vez simplemente porque ya lo vivió a principio de año o fin del año pasado el estrés, está sacándole un poquito más de jugo al auto, está más cómodo, se siente más en ese punto. Creo, creo que no es para hilar tan fino sobre los motivos. Que no sé si realmente, no sé si, no digo que nosotros no lo sepamos, o sea, claramente no lo sabemos. No creo que nunca se sepan. Yo creo que son tan es tan difícil predecir qué es lo que está pasando en la cabeza del piloto, en el equipo, en el auto, en el circuito, todo eso, que toda la información que tenemos, que es vastísima, no va a alcanzar para entender realmente todo lo que está pasando y ponernos a Claro, hilar muy fino. Creo que cómo en afecta. este Sí, momento Piastri tiene un problema de auto y de confianza en el auto. Y Norris está aprovechándolo en este momento porque tiene confianza propia, confianza en el auto. Y obviamente Verstappen es Verstappen y siempre tiene confianza en el auto. claro, sí. Así que Aunque se queje. es un lindo momento para. Sí, él se queja, pero él le saca el rendimiento. Es como cuando Sí, sí, Hamilton te total, sí. dice: Porque sí, Tengo los neumáticos destruidos y procede a hacer vuelta rápida. Bueno, creo que es un poco lo mismo. Eh, Creo que es un poco lo mismo. Bueno, ¿te capaz que es parece? tipo, Hablamos un poco. es como una especie de cortesía, capaz a veces. ¿Viste cuando invitas a alguien a comer a tu casa es, ay, creo que me faltó ponerle un poquito de sal a la comida? Mentira, lo hiciste espectacular, pero por hacerte el humilde nada más. O por ahí de perfeccionista. Claro, Seguro bien. está horrible y Quiero es decir, un podría, cosa aburrida. claro, me salió rico, pero podría haberle puesto un poquito menos de tal cosa. Sí, yo siento que, ¿sabes qué? La próxima vez lo voy a hacer mejor. Yo tipo, esto está tremendo. Puede ser, sí, puede ser un poco al Verstappen del estilo de. No, el auto, igual también Red Bull es muy, para mí Red Bull tiene muchísimo potencial, no potencial, porque realmente lo aprovechan, pero tiene una gran capacidad técnica para encontrar el auto de la noche del viernes a la noche, a la mañana del sábado. Claro. Siempre lo ha hecho. Vos veías siempre práctica libre uno, era difícil que encontrar el auto al toque. Bueno, igual Después, el auto, sábado. el auto en sí, por lo menos para este GP, anduvo bien desde el primer momento porque lo vimos también ya pasando un poquito más a lo que es el Gran Premio en general. Vimos la práctica uno con la participación de prácticamente la mitad de participantes eran rookies y vimos lo bien que terminó, por ejemplo, Lindblad con el auto precisamente de Max Sí. Verstappen ubicándose en el sexto lugar por encima de pilotos más experimentados de otras escuderías. No sé, debajo de Lindblad quedaron los Williams, por ejemplo, quedaron los Haas también. Mm, Después, bueno, Bueno, la mayoría fueron de los que quedaron de mitad de tabla para abajo, fueron los rookies. Pero llamó la atención porque, bueno, es precisamente piloto de Fórmula 2 subiéndose a este auto, que es nada más y nada menos que el de Verstappen, además.
Sí, Que y generalmente se dice que es un auto preparado para que lo conduzca Max. claro, quedó por delante de Tsunoda. Está Por bien, delante por de ahí Tsunoda eran cosas también, sí. distintas. Sí, Pero fue el único rookie que terminó por delante de su compañero. sí. Y creo que fue el único rookie que terminó delante de un piloto fijo. No estoy seguro si hubo otro que también haya tenido el mismo desempeño. Así de memoria, creo que no. Pero la verdad que lo del Lindblad fue No, muy bueno. Perfecto, no. Lo del Lindblad fue muy bueno el viernes en la primera práctica, que, que realmente demostró que el Red Bull estaba para algo. No sé si para mucho, pero para algo estaba. Tuvimos una práctica primera que fue increíble. De los 20 pilotos, 9 eran rookies. exacto. Rookies, ¿eh? Gente que nunca había corrido nada. No es que algún reemplazo, no, nada. Sí habían hecho alguna práctica Alguna alguno, práctica, nada. sí. Bueno, Eh, estuvo pero Polaron, por ejemplo, en el lugar de Pierre Gasly, que Polaron lo recordamos hace algunas carreras, si no recuerdo mal, fue en Hungría, se había subido un Sauber. sí, se había subido un Sauber en Hungría. Y, y no sé si no participó con un Alpine también. Me suena que sí, me suena que sí, pero no. Es una que sí, que ya es el tercer equipo con el que hace prácticas. Pero bueno, el resultado final, digamos, obviamente la puntuación no importa, pero es que de todos los rookies, hubo algunos destacados, sí, algunos que vos decís, y mirá, esto de verdad que fue interesante lo que hizo, sobre todo habiendo visto lo que fue la FP1. El de Lindblad creo que es el más destacado de todos. Se estuvo en el auto de Verstappen. Pato Ward en el auto de Norris hizo un gran papel también. Frederick Besti en el auto de Russell, Sí, sí. que nos dejó una linda anécdota, Russell, y es que se puso una máscara Sí, de de lucha luchador de libre. lucha libre, y así, disfrazado, se fue a la tribuna mientras estaba Besti corriendo, porque claro, Nadie él se no tenía enteró. nada que hacer, dijo, bueno, nadie se enteró, y él sube la foto de él, tipo, acá en la tribuna, con la máscara, y la gente completamente desconocida, perdida de qué es lo que estaba pasando. Bueno, Polano entonces con el auto de Gasly. Hirakawa con el auto de Berman. Sí, con el Haas de Berman. Sí, Iwasa con el auto de Lawson. Browning con el auto de Sainz. De Y Sainz, Crawford con el auto de Stroll. de Stroll. Así que ese fue el Y Foco resumen. Ah, me también. faltó. Y, Foco y Antonio Foco con el con de la Hamilton. Ferrari. El tema está ahí. Un poco se me olvidó porque yo creo que Antonio Foco fue un mimo que le dieron. Le dijeron, che, vos que venís rompiendo el WEC, te damos la posibilidad de hacer una práctica en Fórmula 1. Ya está, un premio. No creo que Foucault lo hayan puesto ahí con una Sí, finalidad. duro de Fórmula 1. Sí, creo que Hirakawa creo que es exactamente las mismas circunstancias. Hirakawa es un piloto que ya tiene mucha experiencia. No es un piloto que vaya a llegar a Fórmula 1 a futuro, pronto. Eh, pero bueno, hizo un buen papel igual. Poco estuvo un poco más lento. Sí, sí, lo que pasa es que Foco, bueno, fue parte del programa de desarrollo de Ferrari y finalmente, a ver, no se le terminó dando. Entiendo que no se le dieron los resultados como para poder llegar a ganarse un lugar y bueno, como vos decís, fue un mimo, fue subite, date el gusto, aprovechalo y bueno, y vemos qué dato podemos sacar de todo esto. Sí, es que habrán pensado también en Ferrari de ¿a quién ponemos? Y habrán visto medio su Junior Team y dijeron, ninguno nos cierra ahora como para más que y este pibe le tenemos que dar un lugar como para agradecimiento. También habrán pensado y dijeron, bueno, no sé, pensando en México es un circuito complicado, con la falta de aire. Nos sirve un piloto que está acostumbrado a carreras de larga duración, que nos dé su feedback de cómo es alguna cosa. Tal vez hicieron algún chequeo que no estamos entendiendo. Por ahí hicieron chequeo de, no sé, de la ropa térmica que usan, la refrigerada. Hay mil cosas que podrían haber hecho chequeo, chequeo de refrigeración, chequeo que no sabemos realmente qué fue lo que hicieron. Y por ahí un rookie, alguien sin experiencia en Fórmula 1 o en WEC o alguna de estas Sí, bueno, cuestiones. competencias con cierta exigencia. Exacto, tal vez.
no les servía. Sí, Y bueno, tal vez Foucault era un buen objetivo y dijeron, bueno, ya que estamos, tachamos ahí la doble de poner un rookie en FP1 porque recordemos que ellos siempre, los equipos siempre dejan esto de reemplazar, son dos veces cada butaca, o sea, exacto. 4 en total, tienen que hacer una práctica libre y suelen dejarlo para el final cuando ya saben que no están peleando por nada, digamos. Entonces, eh, dijeron, bueno, para el final. Pero claro, quedan 4 carreras, 2 son con sprint. La otra es Abu Dhabi y la que está en el medio es Qatar. Sí, tenemos La que no Brasil tiene y sprint. Qatar. Sí, Brasil tiene sprint, Qatar no tiene. no, Qatar sí tiene. Brasil y Qatar son las que Entonces, tienen sprint. ¿y cuál es la que no tiene? Las que no tienen son Perdida. Las Vegas y Abu Dhabi. Ah, Las Vegas, ok. Y habrán dicho, bueno, en Las Vegas queremos mucha publicidad, porque Las Vegas vende un montón de marketing. Habrán dicho queremos los titulares desde el día uno. Y, y Abu Dhabi es la última, no sé si tienen. No sé si tienen permitido incluso hacerlo en la última, no estoy seguro de ese detalle, pero bueno, la última no lo usaron. Así que México era como el objetivo más claro, 9 de los 20. Sorprendente que ningún equipo se animó a mandar 2 rookies, ¿eh? Podría haber sido Es divertido. verdad, tranquilamente podría haber sido. Sí, creo que se complicaría demasiado el desarrollo sin un piloto titular. Pero bueno, paso a la FP1, viene la Sí, FP2. No hay mucho para destacar de la FP2, me parece. Ahí ya se empezó a notar un poco sí, acá ya se el, acomodaron un poquito las cosas. exactamente, ya Se dio teníamos lo una normal, idea. lo esperable. Sí, y sobre todo ya tuvimos una idea de dónde iban a estar cada equipo, porque Sí, apareció Verstappen primero, apareció Leclerc, apareció Leclerc ahí en el Antonelli, segundo lugar. Norris, realmente se notó como, bueno, obviamente los Alpine al fondo. Creo que Bueno, la FP2 ya detalle, fue mucho más. detalle que no comentamos de la FP1, que también llamó la atención, más allá de que había muchos rookies dando vueltas y demás, pero que los Sauber habían tenido una muy buena primera práctica con Bortoleto en el quinto lugar y con Hülkenberg en el tercero. Eso, como que por ahí te podía llegar a ilusionar que podían llegar a tener un buen papel para este fin de semana. Después, bueno, vino la práctica 2, ya se reacomodaron los roles y terminó en una posición más Sí, lógica, pero igual, en un inicio nos parecía que podía llegar a ser un buen fin de semana para ellos. como siempre, la práctica 2 también tiene el gran vendehumo del fin de semana, que son los Aston Martin, que terminaron octavo y décimo con un auto que claramente no estaba para ese lugar. Así que, nada, la verdad que el viernes, más allá de los rookies, no tuvo nada muy interesante para comentar. Y el sábado a la mañana tenemos la FP3, en donde, Va, a la mañana, a la tardecita, pues. sí, yo digo a la mañana, pues el horario de ahí, pero está bien, pero un tema de cómo me organizo yo en la cabeza, que es a la mañana, tal solo a la mañana. Ah, ok, Entonces, ok. no sé, Sí, está no bien. sé, mi No, mente capaz es que era como tu que le mañana da. y recién te levantabas, también puede ser. Eh, no voy a decir nada al respecto. A cualquier cosa hable con mi abogado. Mejor no pregunto cuál. Mejor no pregunte cuál. Bueno, se dio algo muy Bueno, interesante y es que sí, se dio muy parecido a lo que fue la FP2, pero medio que invertido. Norris primero, Verstappen sexto, en el medio las Ferraris. Fue medio parecido. En sí, un este Piastri que caso, buscaba asomarse quedó ubicándose sí, en, en el quinto lugar. sí. Notorio acá ya se notó la diferencia de Norris con respecto al resto de la parrilla. Diferencia que la volvería a repetir a la tarde o a más tarde, en tu caso, Claro. en la quali. Que la quali, eh, para los que lo vimos en vivo, fue un poco. Fue interesante hasta que vimos cómo andaban los Reyes. Y fue tipo, bueno, qué listo. En Claro, el porque momento en aparte que vimos el ritmo de Norris, ya se complicó. sí, y porque además la Q1 también dejó alguna que otra perlita ahí dando vueltas, con Hadjar pasando en el primer lugar, con Ocon también molestando ahí en un quinto puesto, y vos decís, che, ¿qué está pasando acá? Pero también, otra vez, pasamos a Q2 y Q3, y ya se ordenó un poquito mejor la parrilla, se dio un poquito más la lógica, y terminó siendo lo que todos vimos este fin de semana con Norris completamente
ido, por decirlo de alguna manera. Completamente, sí, totalmente. 250 milésimas por delante de Leclerc, haciendo la pole position, como en las épocas más lindas de Verstappen, o en las épocas más lindas de Hamilton, sacándole un buen trecho a todos los demás. Eh, Era como vos veías, sí, sí, Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen, Antonelli, y de Claro. repente veías Norris, Violeta, Violeta, Violeta. Bueno, ok, Bueno, listo. está bien, no pasa nada. Me Pero ilusioné que el también pedo. permitías ilusionarte un poco después de haber visto la Q3 porque veías a las dos Ferraris ahí partiendo entre los primeros lugares. Bueno, Leclerc segundo, Hamilton tercero. Y decís, bueno, ¿será que a Ferrari se le da de una vez por todas en este año, en esta temporada? ¿Será que Hamilton puede tener un buen rol? ¿Será que Leclerc capaz le gana la posición en la primera curva a Norris? Porque no sería algo muy loco, es algo que ya hemos visto, Norris perder el liderazgo en la primera vuelta o en las primeras. Te permitía un poco ilusionarte con una carrera un tanto diferente a lo que vimos. Sí, da un poquito bueno, a ver qué onda, sobre todo porque Hamilton venía muy bien. En la Q2 había terminado segundo, así que uno estaba ahí como, a ver, a ver, Hamilton. Ah, que lo tengo acá atrás. A ver, Hamilton, ¿qué haces? Y nada, tuvo igual, no hizo la mala quali, pero Norris estuvo muy por encima. Y ahí cerramos con lo que fue, digamos, la previa. Y Sí. nos vamos preparando para el domingo, que todo el mundo mucho se hablaba, a ver qué pasa con Norris en la primera curva, a ver qué pasa con distintas cuestiones. Piensen que por el lado limpio de la pista salían, en el siguiente orden salían Norris, Hamilton, Verstappen, Piastri. Piastri. Sí, En fila, o sea, eran primero, tercero, quinto y séptimo. sí. Muchos hablaba de a ver qué pasaba si Piastri no frenaba. Muchos hablaba de a ver qué pasa si se iban a morir, a matar. Piensen que la primera recta es muy larga y la curva uno es muy cerrada. Los autos, en general, en México les cuesta frenar por el tema de falta de aire, etcétera. Podía pasar cualquier cosa. Y un poco que pasó cualquier Y cosa. pasó. Totalmente. ¿Querés contar vos a ver brevemente o voy tirando mi narración? No, yo hay algo que quiero, eh, no sé si criticar es precisamente la palabra, pero que también me quedó dando vueltas respecto al principio porque Hamilton, por ejemplo, en un momento se va por el pasto porque no logra doblar, porque también la largada fue tan caótica que hay pilotos que se terminaron yendo un poco, que no doblaron bien, que se vieron encerrados ante, bueno, la cantidad de pilotos que tenían a su alrededor. Em, y digo, ¿por qué a Hamilton lo penalizaron y no a Verstappen cuando le pasó prácticamente lo mismo? Eh, es difícil de opinar. Yo lo vi varias veces y llegué a la conclusión que el tema es que Verstappen devolvió la posición y Hamilton no la devolvió porque tenía a Berman en el medio. Si Verstappen hubiera, perdón, si Hamilton hubiera devuelto la posición y se hubiera ido atrás de Verstappen, no lo hubieran penalizado. El tema es que para mí a Hamilton le convenía que lo penalicen. ¿Qué problema hay? ¿Cuál es el temita con la cuestión? Para mí a Hamilton le dieron doble penalidad. Esto es una cuestión, esto es una crítica interna. ¿Por qué le dieron 10 segundos? Porque le dieron una doble penalidad. La primera penalidad fue por haberse ido por fuera de la pista y sacaba una ventaja. Sí. ¿Sí? Por no haber hecho la curva. La segunda penalidad fue porque no hizo el caminito de reingreso, que es completamente criminal ese caminito de regreso, si ustedes lo Amigo, ese miran. caminito de regreso no te entra ni una bicicleta, no me hinche los huevos. No, lo sé, lo sé. Para mí fue, como dijeron, una doble penalidad, como dijeron, bueno, si hubiera hecho el caminito, pero se iba por afuera, le damos 5 segundos. Si no hubiera hecho el caminito, pero no pasaba nada, no se sacaba ventaja, para le dábamos nada, no sé. Para mí una cuestión, igual fue muy severo para mí los 10 segundos, se merecía Sí. 5. Y para mí también hubo una apuesta de parte de, de Ferrari de decir, che,
tenés a Berman 5 segundos atrás, atrás tenés a Verstappen 2 segundos atrás. Si te dan 5 segundos, te conviene seguir, no lo dejes pasar. Si te dan 10 segundos, bueno, estás ahí nomás. Igual por ahí te conviene seguir y aire limpio y que Berman te lo frene a Verstappen. Porque encima en México, con lo difícil que es adelantar, porque aunque parezca que es fácil porque tenés unas rectas largas, y el alerón tiene tan poca carga que el DRS tiene muy poco efecto. Claro. Entonces, con lo difícil que es adelantar, dijeron, vos seguí ahí, que sacás provecho con el aire limpio. Después tuvo una mala parada, bueno, no sé si tan mala, pero no tuvo una buena parada, no terminó teniendo gran suerte como para encarar la parte final de la carrera. Igualmente, en líneas generales, eh, creo que el resultado fue bueno para Hamilton, no fue excelente. No sé si fue bueno. Yo no sé, viendo cómo se le venía dando el fin de semana, habiendo largado tercero además, terminando octavo, siendo Hamilton, no sé si es bueno. No me termina de convencer como para ponerle un bueno ahí. A mí, Eh, personalmente. sí, sí, es verdad, teniendo en cuenta que le O sea, cambiaron el sobre todo, aparte y hace otro teniendo en consideración está bien, no, no, está bien, algunos autos tuvo que mala quedaron suerte. por delante, porque tenés un Haas quedó por delante, los Mercedes que, bueno, está bien, puede llegar a entenderse, pero no, Sí, es verdad, no, no fue tan bueno. tenés razón. Sí, puede ser, teniendo en cuenta el Leclerc que le pudo sacar más provecho, sí, no fue bueno. Sí, igualmente sí es verdad que tuvo mala suerte, digamos, con las Sí, situaciones. sí, seguro. Para mí hubo una buena cuota de mala suerte en cómo se lo terminó dando. Y igual fue una carrera muy extraña porque, por ejemplo, todas las situaciones que se dieron con los Mercedes, que básicamente no se podían sacar ventaja entre ellos, fue notorio. Los diálogos, hablando de Mercedes, los Igual diálogos a en la Russell, radio. sí, igual me parece que a Russell un poquito lo perjudicaron al no dejarlo pasar a Antonelli. Lo dejaron pasar tarde, en mi opinión. Me parece que venía con un muy buen ritmo Russell, pero lo mantenían detrás. Vaya uno a saber por qué. Para mí Para no mí tenía tenía que ser ritmo. algunas vueltas antes. Para mí no tenía el ritmo. Para mí era uno de esos casos donde vos te parece que tenés ritmo porque le estás sacando ventaja, pero no tenés tanto más ritmo como para escaparte. Pensá que hay dos rectas largas con DRS Sí, que si bien no te da para pasarlo, tal vez te da para que mantenerte muy pegado. Las curvas no tienen curvas de media velocidad casi, sí. salvo las S. En general no tenés curva de media velocidad, que es donde perdés por el estar presionando un auto adelante. Las curvas de baja velocidad en general tenés muy poca carga aerodinámica que te quite por el aire sucio. Entonces yo creo que el circuito es un circuito donde te engaña. Te parece que vos venís muy pegado al de adelante y lo repasás, y después cuando lo querés pasar no lo pasás, y cuando lo pasaste después no te escapás. Bien. Creo que un poco juega con eso. Pensá que Berman estuvo muchas vueltas manteniendo el ritmo de los de arriba. Sí, Entonces, no era un auto que estaba tan ahí. Era un auto que estaba bien, porque digamos, Ocon también hizo un buen resultado, pero no era un auto para estar cuarto. Y Berman se mantuvo porque básicamente la cadenita de DRS, el trencito de DRS te lo permite este circuito y te promueve eso. Entonces yo creo que no había tanta diferencia. ¿Podrían haberlo hecho antes y haber promovido ese tipo de trabajo en equipo? Sí, yo creo que sí. Que lo perjudicaran, nada, no sé. No sí. suficiente como para decir que... Ok, puede ser. Sí, pero por lo menos para mí el cambio se tendría que haber hecho antes. Además, también hay que tener en cuenta que un cambio de posición no es tan fácil como tenés un piloto atrás pegadito, Sí, sí, obvio. como es el caso de Piastri, que estaba muy pegado. Y yo creo que también en parte Mercedes habrá dicho, Russell es muy bueno defendiendo. Me re sirve que esté Piastri atrás de Russell y no de Antonelli. Claro. Yo creo que hay una parte de eso también.
Hay que ver Igual, realmente qué terminó pasando, pero lo otro que vimos fue prácticamente masterclass de Norris, quedando 30 segundos por delante de Leclerc, que quedó en el segundo lugar. Eso también fue como... Llegó un punto que estaba mirando la carrera y es tipo, ya no es divertido. Ves que le empezaba a sacar 10 segundos, 11, 12. Cada dos vueltas más o menos le sacaba un segundo. Es como, bueno, ya estaríamos, ¿no? bueno, el McLaren con aire limpio ha demostrado ser, eh, y, ¿cómo sería el término adecuado? Infalible. Sí, no sé si infalible, imposible de competir. eh, Invencible, digamos. Con aire limpio, la verdad, todas las veces que los McLaren salieron con aire limpio fueron completamente inalcanzables, salvo excepciones o salvo errores de piloto. Sí, Si no, es muy difícil que McLaren, que realmente ha demostrado tener una gran eficiencia, tenga problemas. Encima no desgasta los neumáticos, es una cosa que no se puede creer. Y sí. bueno, hablando de neumáticos, hubo estrategia interesante. Hubo variadas, Hubo variedad estratégica. porque lo que decía Pirelli era largar con blandas y cambiar a medias, o largar con medias y cambiar a blandas. Pero hemos visto dos pilotos particularmente que largaron con duras, que fueron Albon y Franco, que está bien, un poquito se entiende por la posición de la cual tenían que comenzar la carrera el fin de semana. Albon puesto 17, Franco directamente desde el último. Dijeron, bueno, juguémonos a tratar de, no sé, mantener el neumático 40 y pico, 50 vueltas, después cambiar por unas rojas y tratar de, con el ritmo que te pueden dar las rojas sobre el final, contra neumáticos más cansados y más desgastados de los demás equipos, tal vez lograr alguna ventaja por ahí y poder ganar alguna posición. Bueno, por el lado de Franco particularmente no se dio. Eh, Podría haber sido, estuvo cerca. Podría haber sido igual. Franco tuvo una carrera complicada desde el inicio, tuvo esa situación ahí con Stroll en la largada que un poquito Stroll lo encierra, él se termina yendo, Sí, termina el pisando error el es pasto de. haciendo un spin. Em, Acá no le voy a echar la culpa a Stroll, me parece que fue una largada No, bastante error de caótica en Franco. sí. Sí, fue una largada bastante caótica en sí, y después de haber visto varias veces la repetición, em, no me parece que sea responsabilidad de ninguno de los dos. Fue simplemente una situación de carrera y ya. Sí, no. Yo creo que no hubo responsabilidad de ninguno de los dos. El encierro de Stroll es completamente viable, digamos, a las normas, porque Stroll estaba por delante. Para mí el tema que surge es que Franco, y esto acá voy a hablar tal vez con un poco más de, digamos, pisando terreno pantanoso, pero yo creo que hay un error de Franco que a la vez no es un error. Y explico por qué. Él hace un trompo. ¿Por qué hace un trompo? Porque básicamente tiene una rueda o dos ruedas en el Sí, pasto. en el pasto. Cuando vos tenés ruedas en el pasto, el auto no tiene buena Sí, tracción, no tenés adherencia. entonces gira, porque una rueda está en adherencia y la otra no, listo, gira, perfecto. Yo creo que si Franco no hacía esta acelerada para salir del pasto, con trompo incluido, tal vez terminaba sin poder salir. Terminaba encallado en algún pasto o en alguna leca o algo. Había que ver cómo se da, pero yo creo que él lo hace un poco también porque sabe que tiene una rueda en el pasto y dice, voy a tratar de acelerar un poco, aunque sea con un trompo, pero mantenerme en pista. Claro. Yo creo que hay un error de Franco en acelerar ahí, que a la vez lo hace consciente de esa circunstancia. Igualmente, no sé si es mucho problema porque el toque se vuelve a meter en el pelotón. Y no creo Sí. que haya desgastado netamente mucho las cubiertas como para. Más que eran las duras, ¿no? No hubo No, desgaste claro, ahí. por eso. Entonces, creo que él se puso en el pelotón de vuelta. De hecho, la largada de Franco se ve muy cautelosa, alejándose del pelotón porque sabía el problema que podía tener. El tema es que con los duros, saliendo último, el ritmo no lo tenía, Sí, no le iba a ayudar. aunque no se quedó muy atrás. Al poco tiempo estaban los dos Alpine girando muy parecido. Y en el momento en que Gasly entra, cuando, cuando Gasly ya los medios están en las últimas y Franco lo alcanza, lo meten a Gasly en boxes. Gasly sale con los blandos frescos, empieza a empujar los blandos, listo, genial. Cuando a Franco lo meten en boxes, le dan unos blandos nuevitos y le dicen, anda a correr. Claro. Claro, tal vez una vuelta antes
le llegaba. Una vuelta antes se alcanzaba. Dos vueltas antes, no sé. No lo sabemos. Viene el Sí, el lunes. tema es que Ya Franco tuvimos entró el- a boxes prácticamente 20 vueltas antes de que termine la carrera y cuando sale de boxes está a casi 20 segundos de Gasly. O sea, le tenía que recortar un segundo por vuelta prácticamente que para hizo poder igual, ¿eh? pasarlo. Lo hizo, a ver, sí, lo hizo, porque de hecho llegamos a la vuelta 70, bueno, era 71. En la Sí, 60, en la 69, Colapinto está a un segundo y lo tiene que dejar pasar rezagados. Y ahí es cuando se claro, separa. ahí es cuando pierde, claro, ahí es cuando pierde un poco de tiempo. Pero después en la 70 se le vuelve a acercar a Gasly y fue cuando provocó precisamente el Virtual Safety Car Carlos Sainz. Claro. Y bueno, O esto sea, también lo complicó para poder pasarlo. Igual me parece que le hubiese faltado alguna vueltita más, le hubiese faltado para poder pasarlo. además, para mí no había tanta diferencia de ritmo para pasarlo en la primera vuelta. Sí, Por eso, si lo largaban una segunda vuelta antes, o si Franco podía imprimirle un cachito más de ritmo al auto, empujar un poquito más esas blandas, tal vez podría haber lo pasado. Obviamente terminaron tan parejitos que, habiendo largado, digamos, 18 y 20, no es una cuestión de decir, bueno, quién estuvo mejor, quién estuvo peor, creo que estuvieron parejos. Y si hubiera pasado Franco, igual hubiéramos dicho, estuvieron parejos. sí, completamente. No hay otra vuelta. Eh, Hay gente El- en las redes hablando de que ahora Gasly está una carrera por encima de Franco en los resultados. No, me parece una idiotez. Chicos, la verdad, los dos pero hicieron bueno, es que una yo carrera precisamente eso lo pareja. pensaba, eso lo pensaba durante la carrera, que decía, bueno, si Franco logra pasar a Gasly, Franco se pone una carrera por delante, pero esta carrera en particular siento que no te cambia mucho la ecuación porque No, fue más una cuestión de estrategia, de lo que duraron los neumáticos, más que de ritmo, más que de hacer las cosas bien o mal. Sí es cierto igual que Franco terminó muy cerca de Gasly a pesar de que haya tenido ese error, o bueno, ese error o esa mala maniobra en la salida y que eso le restó más tiempo todavía. Entonces, por ahí uno podría llegar a decir, bueno, es un poquito más de mérito. Pero más allá de eso, no estuvieron tan diferentes. Me parece que fue muy parejo y esta carrera en sí sí. no cambiaba, no alteraba la balanza. No, para nada, para mí no hay manera de que esto altere la avanza. Sí es criticable para mí el error de él en la clasificación. Eso no lo hablamos. En la última vuelta de la Q1 tiene un error que, si no cometía ese error, tal vez podía terminar no iba a pasar a Q2, pero tal vez no terminaba 20. Claro, Tal vez terminaba 18, 19, 17. A Q2 para mí no le llegaba. Pero bueno, sí es destacable eso, porque digo, de las últimas carreras de Franco que veníamos viendo, que la verdad venía haciendo un gran papel, esta fue más floja. sí. Lo que sí resalto de Colapinto y de los Alpine en general es que no están cometiendo errores que le cuesten las carreras como ha sido en otras ocasiones. Que por ahí puede parecer una estupidez esto que estoy diciendo, pero un piloto como Sainz, que tiene un autazo, no pudo terminar la carrera. Bueno, tampoco un autazo, ¿no? Pero es un gran piloto con un auto que tiene posibilidades de meterse en puntos o de pelear por los puntos en cada carrera, y en esta ocasión no pudo terminar. Un piloto con muchísima experiencia como Alonso, como Hülkenberg, que tampoco terminaron. Lawson también tuvo problemas. Entonces, es dentro de todo destacable por parte de ambos Alpine, que si bien son el último equipo de la parrilla, se las ingenian para no terminar de la peor manera y por lo menos, sí, bueno, quedé último entre los que terminaron la carrera, pero hay 4 que no terminaron. Mira, voy a hacer un hot take respecto a eso que estás diciendo. Para mí, ¿te acuerdas cuando fue Imola más o menos por ahí? Que fue cuando, creo que no fue en Imola, ¿no? No estoy seguro. Cuando fue el primer A ver. accidente de Franco. Imola fue la primera carrera de él, Fue la que tiene el accidente en la cual, tuvo el accidente en la cual, y sí, mismo en Silverstone. Para mí, voy a hacer un comentario de esto, lo mismo que hablábamos antes de que McLaren le calzó mejor el auto a Norris ahora que a Piastri. Para mí el auto, el Alpine, en ese momento, por ahí, más o menos cuando Franco subió el auto, lo digo tanto por él como por Gasly, el auto estaba muy difícil de manejar. Y para mí,
hicieron algunos cambios para que el auto sea más manejable, pero el ritmo, no te digo que empeoró, pero por lo menos no mejoró como los pero que demás. no mejore, claro. Entonces, yo creo que hoy por hoy el auto, el Alpine está más manejable, más estable. Se lo nota también, ellos, los dos pilotos están más tranquilos con el auto. Hay menos errores, menos situaciones donde el auto termina derrapándolo, pero a la vez el auto se destaca por la falta de ritmo mucho más que antes. Entonces creo que hubo un poco de eso. También dijeron, bueno, démosle un auto que no choque, que no tengan problema de eso, que lo terminen, que lo hagan usar y eso. Después, el año que viene, es otro mundo nuevo. Para mí desde Alpine hubo una movida así de dar un Bueno, poco más de eso que estabilidad a marcas los también autos. está bueno porque hoy precisamente veía una estadística que decía que, por ejemplo, Alpine es la única escudería que no mejoró sus tiempos de quali en México respecto a lo que fue el año pasado. No Sí. solo no había mejorado, sino que aparte lo había empeorado en relación al año pasado. Sí, 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 es que realmente se nota muchísimo la falta de inversión, digamos, en desarrollo de este año. Si es con un objetivo, como es el 2026, aplaudo, porque lo mismo hizo Haas en el 2022, o el 2021, para el 2022, y le funcionó muy bien. Lo mismo había hecho Alfa Romeo también, y así teníamos a Bottas peleando por podios en el 2022 con el Alfa Romeo y hoy Sauber, ¿no? Para los que no, por ahí no lo recuerdan. Creo que a fines prácticos es una buena decisión para un equipo que está buscando, sabe que no va a poder luchar, bueno, buscando algo nuevo, una renovación, lo que sea. 2026 apostamos todo ahí, veremos a ver qué pasa. Mantengo la esperanza de que 2026 hagan una buena temporada. Aunque, como dijimos la semana pasada, para mí sigue siendo equipo chico. Completamente. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Yo siento que cada vez que alentamos por Colapinto en Alpine estamos como alentando por. No quiero ofender a nadie, pero es como somos ídolos El de equipo Garrafa de la B Sánchez en Banfield. Metropolitana. Me veo con la camiseta de Garrafa Sánchez de la de Banfield y decir, sí, ¿entendés? Siento que es eso. No quiero ofender a la gente de Banfield, los quiero un montón. Tengo grandes amigos de Banfield, así que. Pero bueno, y Garrafa Sánchez también un ídolo total, pero es esa la sensación que tengo. Es como si Franco la está rompiendo el Alpino o lo que sea, yo como siento que es como, sí, ídolo de equipo chico. Es como, aguante Mauro la espada, loco. No, no, te fuiste a la mierda. Ya, ¿cómo la espada? ¿Cómo la espada? El Twitty Carrario. Palabras El Twitty mayores, Carrario. Mauro. El Twitty Carrario. Bueno, me fui a algo más viejo ya. El Twitty Carrario me parece que ni lo llegaste a conocer vos. No, sí, sí, Somos no bueno, estábamos tan lejos, no estábamos tan lejos. ¿Cuánto tenés? 30 y 4. 8 añitos no son nada. Entonces, vamos a recapitular un poco, pues estuvimos hablando un poco de lo que fue el fondo de la tabla. Vamos a hablar un poco de lo que fue la largada, que no la mencionamos mucho. Recomiendo que la miren, fíjense el resumen, mírenlo, porque fue muy interesante. A destacar, Norris sale muy bien, todos los que vienen atrás salen parejo. Salen parejo entre sí, o sea, terminan todos parecidos. Puntualmente, tanto Leclerc como Hamilton como Verstappen terminan los tres muy a la par, de hecho, a la par completamente. Y en un momento hay un toque que sea entre Hamilton y Leclerc, un toque ínfimo, obviamente, porque están buscando el lugar. Eso hace que Hamilton no pueda hacer la primera curva como corresponde. Pero a su vez, Verstappen, que venía por afuera, que venía pidiendo pista desde atrás, cuando Hamilton lo termina como tirando un poco para afuera, muerde el cordón. Al morder el cordón no puede frenar el auto. Cuando no puede frenar el auto, se pasa para el pasto, termina haciendo una vuelta que de casualidad no choca contra el muro. Eh, Hace una vuelta larguísima, termina saliendo mucho más atrás, o sea, más adelante, pero perdiendo, digamos, no habiendo hecho la curva. Claro. Lo mismo le pasa a Hamilton, obviamente en menor medida, y también le pasa a Russell, si no me equivoco, o Sí. Antonelli, uno de los dos Mercedes. Em, bueno, más o menos se logran estabilizar para la curva 3, digamos, para la segunda recta, y Norris empieza a escapar. Leclerc mantiene un segundo lugar y empieza ahí un poco
de lucha. Dan la vuelta, vuelta 2, curva 1, de vuelta. Y ahí los involucrados son principalmente Hamilton y Verstappen. Verstappen lo quiere pasar a Hamilton, lo logra pasar. Cuando Hamilton quiere recuperar la posición en la curva 2, termina bloqueando, se va por la escapada. Cuando se va por la escapada, como Verstappen en medio que lo forzó a irse para afuera para hacer la primera curva, termina Verstappen yéndose un poquito sobre el pianito, en el límite. Ahí es cuando Hamilton no hace el caminito que comentábamos antes y lo penalizan. Claro. Y Verstappen, como pierde tiempo por haber sido los pianitos, aprovecha a Berman y lo pasa. Y todos nos quedamos, pero ¿qué hace Haas? ¿Qué hace un Haas ahí? Tipo, no entendíamos qué estaba pasando. Eh, pero bueno, nada, eso fue lo que se terminó dando. A partir de ahí hay una lucha constante donde no sabíamos quién estaba en cada posición, no sabíamos por qué había un Haas tercero en ese momento, o cuarto, no me gustó con gordo, creo que cuarto, Sí, porque llegó a estaba estar Hamilton tercero. delante. Llegó a estar tercero en ese Llegó a estar momento. tercero, por eso tercero. No sabíamos Y quién aparte un tenía Haas penalidad. que estaba tercero, pero que encima había largado noveno. Claro, además, Que ese tuvo también es mucha el suerte en la detalle. primera vuelta. Bueno, en ese momento no sabíamos quién tenía penalidad, quién estaba siendo investigado, quién iba a tener penalidad, o qué había pasado, por qué Es cosa que se estaba igual ahí investigando a mismo cada persona. la propia organización se estaba haciendo una ensalada terrible porque veías que te aparecía el anuncio en pantalla, no sé, investigando a tal y tal por, no sé, un roce en la primera curva. Y después te volvían a poner el mismo cartel. Y después te ponían otro. Y después te repetían alguno. Y vos decís, che, tanto van a investigar. Ya entendimos que A están mí me investigando encantó, eso. a mí me Avísenme encantó que que dijeron novedades hay. incidente vuelta uno en investigación. Y es como, Claro, no bueno. pusieron nadie, es tipo incidente vuelta uno, era ¿Por todo. qué? No sé, pero está. Eh, bueno, y así se fue dando un poco la carrera. Ahí medio como que se organizó un poco, terminó ya más, medio que la parte interesante del principio ya se terminó diluyendo. Eh, y ahí tuvimos a un Piastri tratando de recuperar puestos muy lentamente, con mejor ritmo que los demás, pero no tanto como para andar pasando autos. Sí, Y uno esta, esperaba que pudiese llegar a escalar algunas posiciones más, pero se le complicó bastante. Incluso hay una es que la que termina ganando, Antonelli se la termina ganando en la calle de boxes porque se demoran en la parada de Antonelli, sí, no precisamente porque haya entrado en un buen momento o demás, sino porque Mercedes se demoró ahí y ahí, bueno, terminó ganando esa posición Piastri, pero le costó mucho la carrera. exacto. Y de hecho, los dos Mercedes que estuvieron buena parte de la carrera parejos, tuvieron una interacción muy interesante, que esto lo comentábamos antes de la charla, del podcast de grabar, respecto a cómo termina siendo la situación que en Piastri y Russell, y se da una interacción hermosa por radio, en donde Russell le pregunta al equipo, tengo un McLaren en la parte trasera de mi auto bien pegadito, ¿quieren que lo deje pasar? Y Claro. en el box te responden, no, te agradecemos. Ah, ok, estaba chequeando, dice Russell. Hermosa interacción, hermosa. Obviamente yo lo hice un poco más fino porque, nada, somos Sí, las programa palabras pueden ser un PG-13. poquito más agresivas, Siente que había se muchos entiende el concepto. asteriscos. Exacto. Y, y bueno, nada, Piastri lo tenía muy cerquita. En un momento Russell también le pide al equipo que lo dejen pasar a Antonelli para pasar a Berman, que estaba por delante. El equipo medio como que le dice todavía no, bueno, no sé qué. Finalmente lo deja pasar. Russell no tiene tanto más ritmo que Antonelli. Al final de la carrera se terminan devolviendo la posición. Ahí no hay mucho más para hablar de Sí, los Mercedes que estuvieron muy parejos toda la carrera. Destacado lo de Antonelli, que estuvo al ritmo de Russell toda la carrera. total. E incluso, bueno, terminó por delante justamente por esto que decíamos. Piastri finalmente los pasa a los dos Mercedes, porque no, no había nada para hacer para los Mercedes, digamos. Piastri tenía mejor ritmo. Lo que sí, tal vez Bearman agradeció, porque creo que gracias a que los Russell lo demoraron, los Mercedes de Russell y Sí. Antonelli demoraron tanto a los Piastri, al McLaren de Piastri, Berman pudo mantener ese cuarto puesto. Sí, bueno, también el Virtual Safety Car dio una manito acá,
porque se le estaba acercando al final. Igual, mismo caso de lo que hablábamos hace un ratito, que Franco no hubiese podido pasar a Gasly o no en el primer intento. Bueno, lo mismo acá con Piastri y Berman. Por más que no hubiese habido ese virtual safety car en la última vuelta, me parece que no le alcanzaba para pasarlo, le faltaban No, 2 para mí no vueltitas le por lo alcanzaba. menos. Sí, le hubiesen Sí, faltado para 2 mí no le vueltitas más, te alcanzaba. diría. O más, tal vez. O más, sí. Una cosa a destacar de esto es que Berman, obviamente, piloto del día, Claro. saliendo noveno, terminó cuarto, igualando el mejor resultado de un Haas en Fórmula 1, el Sí. de Grosjean en 2018. Así que, nada, de pie, un aplauso para el señor Oliver Romain Berman, Grosjean. también para Román Grosjean. Qué loco, ¿no? Grosjean volvió a correr en Fórmula 1 este año y Haas iguala su mejor puntaje. Ahí va. ¿Eh? Volvé, ¿Eh? Grosjean. Sí, volvé, Grosjean. Estamos que vuelvas a chocar a Kimi. No estabas Kimi. Bueno, hay otro Kimi, no importa. Claro, no, pero este pobrecito recién empieza. Pero sácale el lugar a Russell. ¿Eh? ¿Eh? No, 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 Estaría a ver ese cambio. no, no, Estaría a ver ese cambio. Un Grosjean por Russell. no sé, no sé. Grosjean era un gran personaje, pero no sé si está para volver a la Fórmula 1. Eh, bueno, el que tienen que volver somos nosotros al hilo de la conversación, porque Sí, no por favor. fuimos. Una cosa que quería comentar de lo de Berman, muy linda las imágenes de la familia de Oliver Berman festejando el casi podio como si fuera una victoria. Sí. La verdad que es muy emotivo ese momento, estaban los padres, realmente fue un lindo momento. Que bueno, Oliver Berman no es de los Nepo Babies de la pista. Eh, Obviamente que, a ver, no estamos hablando de un pibe pobre, pero nadie es pobre en Fórmula 1, chicos. Pero bueno, dentro de lo que era, de lo que son los niveles económicos de las familias, está dentro de los más abajo. Y ver a la familia ahí celebrando, bueno, estuvo bueno. Fue linda imagen. Y bueno, finalmente el podio lo terminan completando Verstappen, Leclerc, Norris. De Norris no vamos a hablar porque estaba en otra liga. Es como Norris estaba. Completamente. Si Leclerc, Verstappen, Berman, Piastri estaban en Fórmula 1, Norris estaba en Fórmula 0.5. Sí. De lo Sí, rápido que pero iba. sí, sí destaco, por ejemplo, de las últimas vueltas que le daba emoción, bueno, el hecho de que sabías que Norris no iba a perder la primera posición, salvo una catástrofe, y que Piastri venía ahí peleándole a Berman, entonces decías, bueno, si Piastri lo llega a pasar a Berman, quedaría con un punto por encima de Norris. Bueno, finalmente no lo logró pasar, y en el campeonato de pilotos está ahora Norris un punto por encima de Piastri. Pero como te digo, si llegaba a haber ese cambio de posición y Piastri quedaba en el cuarto lugar, hubiésemos tenido hoy arriba en el campeonato a Oscar como ya venía siendo desde hace varias semanas. No se dio, pero era un poquito lo que le Ahí agregaba no. emoción al final. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Estuvo bueno esa parte del final. Pero vamos a hablar de lo importante. Y es. Leclerc Norris salen con estrategias opuestas. Leclerc hace blando medio. Verstappen hace medio blando. Blando usado. No sé si cambian algo, pero lo comento por si alguno quiere saber. ¿Qué pasa? Bueno, obviamente Leclerc con los blandos hace el undercut, le saca buena ventaja. Verstappen, que venía un poquito más atrás, hace un segundo stint con el blando brillante, para sacarse el sombrero, el stint de Verstappen con el blando. Piensen que mejoró incluso los ritmos que estaban haciendo pilotos con autos, con neumáticos más nuevos, ¿sí? Por el caso, por ejemplo, porque tanto Berman, Piastri, Antonelli y Russell y Hamilton hacen dos paradas. Sí, Hacen blando, medio blando. Cuando esos pilotos acababan de poner su segundo neumático blando, igual venían haciendo peor tiempo que el de Verstappen con el blando con 8 vueltas. Así que, nada, el segundo stint de Verstappen es Chef Kiss, para sacarse el sombrero, chicos. Claro, le empieza a recortar Leclerc, le empieza a recortar Leclerc, y no por culpa de Sainz, en mi opinión, pero originado de una situación que termina ocurriendo por Sainz. Sainz venía luchando por posición y comete un error con los neumáticos gastados y se va
se le va el auto de cola, termina golpeando contra la pared. Esto es en la vuelta 70 o 70. 69 por ahí. Exactamente. Creo que Sainz estaba en la 69 todavía, por entrar a la 70. Pero bueno, arriba marcaba vuelta 70. Eh, Sainz dice, ok, choqué, voy a tratar de salir de acá porque estoy en el medio del quilombo. O por ahí quiere retomar el auto. Cuando empieza a salir se da cuenta que tiene suspensión rota y el auto no le gira para la izquierda. Entonces la única solución que tiene él es volante a la izquierda y tratar de llegar a A la sacar el auto de escapatoria. pista, a la escapatoria. A la escapatoria que Eh, estaba detrás, además. claro, sí, sí, sí. Logra sacar el auto en la escapatoria, con lo cual la chance de que, o sea, la posibilidad de que pasara algo grave era ínfima. Y sin embargo la FIA decide hacer Virtual Safety Car por 2 vueltas, que es lo que queda, 70 y 71, Sí. y nos priva, con razón o sin razón, se verá, en mi opinión, de manera extremadamente precautoria, nos priva de 2 luchas. Tal vez más, pero 2 que nos interesan. Una fue Verstappen-Leclerc, que creo que Verstappen tenía las posibilidades de pasar a Leclerc, y la otra fue la que comentamos antes. Bueno, podemos agregar 3. La de Piastri-Berman y la de Colapinto y Gasly. Em, Pero esa era la que menos Así te que importaba. sí, sí, obviamente no había puntos en el medio, era nuestra, era nuestra lucha. Pero bueno, ¿qué pasa con la circunstancia? Ahí hay algo que no comentamos y que por ahí lo vieron en alguna transmisión y si no, búsquenlo. Em, Lawson, al principio, cuando ocurre las primeras banderas amarillas con la largada, Lawson rompe el alerón y tiene que entrar a cambiarlo. Cuando sale de boxes, obviamente mucho más atrás, en un momento, habiendo banderas amarillas, doble bandera amarilla, no virtual safety car, hace una curva y se encuentra 2 Marshalls cruzando la pista, súper peligrosamente, una cosa, un papelón de parte de la FIA haber hecho eso, haber mandado 2 Marshalls en ese momento con doble bandera amarilla, era para virtual safety car ese momento. Sí. Entonces, por eso es que para mí, en el caso de Sainz, deciden hacer virtual safety car como hicieron, che, le pifiamos la vez pasada, vamos con cuidado. No sé, tal vez habrán dicho, che, los Marshalls estos no nos dan bola, vamos a poder virtual clasificar por las dudas. No lo sé cuál fue el motivo. Creo que están relacionados en algún punto porque pasamos de una de las cosas más peligrosas que vimos en Fórmula 1 en mucho tiempo a una de las cosas más cagonas que vimos en Fórmula 1 durante mucho tiempo. Los dos te Toda la ganan misma la carrera. carrera. Exacto. Así que no sé. Ese es el resumen, me parece. Sí, totalmente. Eh, Les hago una pregunta. Te la pregunto a vos, A Mateo. ver. Y se la pregunto al público, que nos comente abajo en el video, nos comente en Spotify, que nos Por haga favor. un comentario en la publicación de Instagram, lo que quiera. La respuesta es Si Japón. no había Virtual Safety Car, Ah, ok. si no había, esa es otra. Si no había Virtual Safety Car, ¿Verstappen lo pasaba a Leclerc? ¿Sí o no? No, no, ni ahí. ¿Vos decís que no? No, no, mira, de las luchas que hablamos recién, para mí ninguno lo pasaba al otro si no había Virtual Safety Car. eh, Por lo poco que quedaba ya. Dales a todos un par de vueltas más y sí. Y todos tenían la posibilidad de pasar al que le Si seguía. había uno Pero que tenía posibilidad, era este. no, 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 para mí ninguno. O sea, para mí el de Franco no lo hubiera pasado a Gasly y Piastri no lo hubiera pasado a Berman. Pero Verstappen a Leclerc, Mm. por ahí sí. Por No, ahí. para Es mí ninguno de como, los tal tres. vez. Pero puede ser, está bien. Dejemos que la gente juegue, que opine y a ver qué dicen ellos. Pero para mí no era ninguno de los tres sobrepasos. Veremos A esa qué vota altura. el público. Veremos a ver el voto secreto del público. A ver así después definimos a ver quién pasa a la final en el bailando por un Fórmula 1. Claro. Eh, A ver quién se gana el honor de grabar con nosotros. es buena esa, ¿eh? Es buena. Puede Hacemos un ser. concurso para que venga a grabar con nosotros. No creo que a nadie le importe, pero la podemos implementar. Es como, Es más, la gente no va a participar porque no se lo quiere ganar. ¿qué ganaste? ¿Qué ganaste? Participar en Virtua Safety Car. Oh, Ah, no, deja, no quiero.
Es el contra concurso. Puedo cancelar el concurso. No, bueno. eh, la verdad, tengo que preguntar otra cosa. Ya que esto no, se A lo ver. pregunto también a la gente si lo quiere comentar, pero ¿te gustó la carrera? Sí, fue interesante. Em, lo que no me gusta son cuando las carreras tienen un primer puesto definido ya con tanta anticipación. Mm, y Eso, bueno, pero eso le no. restó algunos puntitos, pero siento que fue respecto a lo que veníamos viendo anteriormente en otras carreras, me gustó más. Me gustó más, hubo más emoción, más roces, radios interesantes, divertidas algunas, varias estrategias diferentes, como mencionábamos recién en cuanto a neumáticos. Me pareció que hubo un poquito de todo. No te digo fue a qué carrerón completamente memorable, pero estuvo bastante bien. Coincido, no fue memorable. Fue una linda primeras 2 vueltas, 3 vueltas. Respecto a los radios interesantes, también tuvimos uno que no lo comentamos, el de Verstappen, que hace una interacción muy interesante con el equipo. Verstappen le pregunta al box qué hace, ¿no? De si entra a boxes, si no entra. Y el equipo le dice, no, mantenete afuera, mantenete en pista. Y proceden a hablar entre ellos, el ingeniero de Verstappen, GP, Giampiero Lambiasi, y GL. alguien, no sé si Hanna, no sé quién fue exactamente, o MX, no sé con quién estaba hablando. Pero claro, quedó todo eso en la radio porque quedó con el botón apretado. Y Verstappen dice, ¿puedo escuchar todo? Grita desde ahí. Muy buena interacción. Quedó una estupidez por ahí, pero nada, quedó interesante como Verstappen tipo, cállense. Claro. Nada, gran momento. Y bueno, una cosa que quería destacar de la carrera fue que nos olvidamos, 10º puesto de Bortoleto, Sí. un puntito ahí rascadito, y un Tsunoda que en algún momento parecía que tenía ritmo y así como parecía, la, lo, lo que parecía se fumó, porque arrancó bastante bien, tuvo una buena largada, pero en poco tiempo empezó a caer, a caer, a caer y fue pasado por todo. Creo que en un momento estuvo cuarto, quinto, creo quinto creo que llegó a estar. Y a partir de ese momento empezó, lo pasó Andrei, lo pasó Russell, lo pasó Hamilton, lo pasó Con, lo pasó Piastri, lo pasó, bueno, finalmente lo pasó Bortoleto también. No lo pasó Albon, pero de casualidad, porque estaban también cerquita. Lo de Tsunoda viene siendo triste. Viene siendo triste. Y un poquito sí. Y yo creo que nos acercamos a las últimas 4 carreras de Tsunoda en Fórmula 1. Sí. Bueno, ese es todavía un tema medio delicado que anda dando vueltas porque en los últimos días leí de todo. Leí que Tsunoda ya no estaría el año que viene, tampoco. Bueno, otra de los detalles que leí en los últimos días es que también sacarían de órbita a Lawson. Después leí que sacarían a uno sí y al otro no. Entonces, nada, es un terreno todavía complicado en el que no nos vamos a meter, pero Ah, ¿no? no puede llegar a Yo estoy intuir para que son esto. puede llegar a intuir que son las últimas carreras. Bueno, si querés la semana que viene lo hablamos. Dale, la semana que viene hablamos especialmente sobre lo que es la silly season de Red Bull, que es Que llegó tarde, solo aparte Red los Bull, Phillies son. solo Red Bull ya es una silly season. Sí, 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 completamente. Así que bueno, podemos hablar un poco sobre lo que se viene para el 2026 y los asientos que no quedan del todo fijos. Y de hecho me llamó la atención porque viendo un poco la situación, el otro día estaba mirando los contratos, no me pregunten qué hago en mi tiempo libre, un poco a mirar contratos de Fórmula 1. Eh, la gran mayoría de los contratos, salvo excepciones, terminan en 2026. Sí, Y vos sabés qué significa eso, ¿no? Significa que los pilotos están completamente. viendo a ver qué pasa en el 2026 para ver si se quedan o se van. Y uno de los pilotos que probablemente, obviamente tiene un contrato para más largo, pero que tiene una cláusula de salida, y lo sabemos, es Max Emilian Maxito. Verstappen. Señor que si llega por una de esas casualidades a irse de Red Bull, por lo que sea, efecto dominó, donde puede pasar cualquier cosa, chicos, ¿eh? Yo le digo que les digo, estoy súper anticipándome, pero si acá, ah, lo aviso ahora, si en el 2026, o sea, obviamente antes del 2027, Max decide irse de Red Bull por algo,
la catarata de transferencia de pilotos que va a haber no va a Sí, tener parangón, chicos. Puede sí, pasar sí, cualquier realmente cosa. Puede puede hasta pasar volver de todo. Grosjean. Por favor. Podemos terminar teniendo, no sé, una dupla de pilotos completamente desquiciada. No quiero ni imaginar lo que puede llegar a pasar porque Imagínate, cualquier cosa. podemos hacer un edit que diga Breaking, Romain Grosjean to race for Red Bull 2026. Por Dios. O 2027. Te dicen, sería hermoso. Seven, sí. Pero yo creo que tranquilamente podría ser una circunstancia tan caótica como que, por ejemplo, tenemos una dupla de pilotos que sea, no sé, Lawson Bortoleto en Mercedes, ¿entendés? Lo loco que puede llegar a hacer todo. Sí, no sé si a ese punto, pero Yo eh, creo que algo pasa, algo puede pasar. permitime soñar con un Verstappen Franco en Mercedes. A ver, Sería a Antonelli no lo van a sacar nunca de Mercedes. O bueno, en el corto plazo no lo van a sacar, pero permitime soñar. bueno, tenemos tiempo para hablar de esto. Vamos a Total. cortar acá. Nos vamos y Exacto. volvemos la semana que viene porque ya nos están llamando del box y la semana que viene tenemos actividad nuevamente que va a ser el Gran Premio de Brasil. Así que bueno, la semana que viene nos reencontramos, charlamos un poquito de todo eso y bueno, y de lo que es la Silly Season que bueno, ya se lo dejamos prometido para la semana que viene charlarlo. La Silly Season de Red Bull. Exactamente. Sí, solo la de Red Bull, ¿no? Red Bull y Racing Bulls. Lo demás no Pero existe. bueno, ¿cómo se van a enterar cuándo sale el próximo capítulo? Bueno, en realidad porque la semana que viene, pero sobre todo porque nos pueden seguir en las redes. Nos pueden seguir tanto en Instagram como en Twitch también, como en Twitter. No, Twitter. No, Twitter no tenemos No, y aparte ahora se llama X. Pero tenemos verdad. TikTok. Tenemos TikTok. TikTok, eso, era otra con T. Son Parecido. complicadas las redes, chicos. Soy demasiado viejo para esto. Yo siento tener 20 de vuelta para hacer las redes de Sí, algo. estás grande, estás grande. Entonces, Instagram, TikTok, Sí, YouTube, sí, Spotify, sí. Apple Podcast, Amazon Music y además pueden entrar al link tr.e/podcast sc y están todos los links, incluidos el RSS para su aplicación de podcast de confianza. Eh, Creo Sí, que no y me olvidé además nada. Creo en que YouTube ahora lo tenemos con video, van a poder ver nuestras maravillosas caras hablándoles en vivo. Y no, bueno, en vivo no, pero en directo a ustedes precisamente, por si les interesa, nada más. Después nos pueden seguir escuchando como siempre, como venían haciendo. Pero si nos dejan ahí lo bueno, el follow en YouTube, a nosotros nos serviría. lo bueno de todo esto es que vamos sumando más medios, más opciones para que la gente sea cada vez más feliz escuchándonos. Claro, y ¿O no? para seguir conquistando el mundo, porque también seguimos llegando a varios países. ¿Sabes qué? Hay gente escuchándonos en Honduras. ¿Qué hicimos? No sé, Lejos, pero hay una Honduras. persona que nos escucha en Honduras. Me encanta, Eh, me encanta. así que de a poquito vamos ahí como colonizando, Como, colonizando sí, un poquito. no sé si colonizar, creo que está cancelado ya Colón para estas cosas, pero eh, vamos internacionalizándonos. Bueno, decirle como quieras. Está bien. Dale, vamos, así vamos. Bueno, dale, sí, eso, dale. Bueno, Mala onda. entonces, en todos lados, podcast B corta SC, nos encuentran, nos buscan, nos comentan, nos dicen qué opinan de Verstappen, Leclerc y Virtual Safety Car. El Virtual Safety Car, de verdad, no el podcast nuestro. También opinan del podcast nuestro. Obvio. Y Mateo, un placer nuevamente grabar contigo. Un abrazo enorme. Nos estamos cruzando en la semana que viene para que la gente nos vuelva a escuchar. Muchas gracias. ¿Y ahora? Nos vemos la semana que viene y terminamos, como siempre, con el champán. Hasta luego.